al final hacer el... ¿Ya? Bien, vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias en esta noche, mi Dios, porque tú permites que este día haya llegado, Señor, el último día de clases. Te doy gracias por la constancia de los alumnos, Señor, de que han estado aquí todos los días, Señor, porque se han esforzado por seguir aprendiendo acerca de tu palabra. Yo te pido que bendigas este esfuerzo, Señor, y que ojalá en algún momento todo lo que han aprendido aquí puedan ellos pues transmitirlo a otras personas en sus iglesias o donde quiera que ellos se encuentren. Te pedimos que bendigas esta última clase, Señor. Todo te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues nos quedamos. El último libro que vimos fue Miqueas. Vamos a ver el libro de Nahum. Como les decía, no estamos siguiendo el orden cronológico, estamos siguiendo el orden que viene en nuestras Biblias. Entonces vamos a ver el título del libro de Nahum. De la misma forma que los libros que hemos estado viendo anteriormente, se toma el nombre del profeta para darle nombre al libro. De este Habacuc no se sabe específicamente de dónde era ni cuál era su linaje. Nahum, sí. El autor y la fecha se le da la paternidad de este libro al profeta, quien se da a conocer como tal en el mismo texto. Él dice ahí, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum. La referencia que hace del pueblo caldeo indica que en el tiempo de su ministerio fue probablemente antes de la invasión de los caldeos. Esto sitúa al profeta en los tiempos del rey Joacim, aproximadamente entre los años 695 a 642. Recuerden que nosotros vimos en el libro de Jonás a un profeta que había mandado Dios, que el profeta estaba desobedeciéndole. Ahora en este libro vamos a ver a otro profeta, pero vamos a ver que este profeta no desobedecía a Dios, simplemente lo cuestionaba por lo que estaba haciendo. Él consideraba que Dios no había castigado a Judá a pesar del pecado en el que se encontraba. Habacuc pensaba que era una contradicción el carácter de Dios, porque estaba permitiendo que el pecado siguiera abundando dentro del pueblo. El profeta iba a recibir la respuesta de Dios a través de una visión. El tema de este libro es un tema muy interesante, sobre todo para las doctrinas que nosotros estamos estudiando a partir de la Reforma. El justo por la fe vivirá. Perdón, es que está... Es que en una computadora tenía una cosa y en otra. Perdón, empezamos nuevamente. Bueno, como el título es el nombre del profeta Nahum, dice que era de Elcos. Este lugar está ubicado en las afueras de Capernaum, y esta palabra Capernaum se traduce como el pueblo de Nahum. El autor y la fecha. El mensaje es, desde luego, el mensaje del profeta,
que lleva su nombre, y la fecha se puede situar porque el mensaje habla acerca del juicio sobre la ciudad de Nínive, la capital de Asiria. Es la misma ciudad que, recordemos, un siglo antes se había arrepentido de sus pecados a través de la predicación que había mandado Dios a Jonás. El mensaje que vimos que llevó Jonás fue un mensaje de misericordia. El mensaje de Nahum es un mensaje de juicio. Aparentemente la nueva generación vuelve a caer en la idolatría y era el momento en que Asiria se encontraba en la cúspide de su poder. Sus fronteras se habían extendido hasta Egipto, ya habían conquistado el reino del norte, a Israel, y estaban amenazando a Judá. El pueblo estaba en medio de la violencia de la guerra y en la arrogancia de que ellos eran los vencedores. Dios no volvió a perdonar a Nínive. Había prolongado su gracia a la ciudad cuando se habían arrepentido, pero finalmente, al volver a su pecado, finalmente Dios los castigó. Todos estos acontecimientos sitúan la escritura de este libro en los años 695 a 642 antes de Cristo. Sofonías también predijo la caída de Nínive en el capítulo 2, versículos 13 al 15, por lo que se considera que los dos profetas, tanto Sofonías como Nahum, fueron contemporáneos. El tema, el juicio es sobre todas las naciones. El profeta proclama en este libro 3 veces la venganza de Dios sobre sus enemigos. Poco consideran las naciones irreflexivas cómo provocar la ira de Dios cuando ellos están maltratando al pueblo que él había elegido. La gran lección moral del profeta es que Dios, debido a su carácter, no solamente es lento para la ira y una fortaleza para los que en él confían, sino que también dice que no tendrá por inocente al culpable. Él puede ser justo y el que justifica al que no es de la fe en Jesús, pero esto se debe solamente al hecho de que su santa ley ha sido restablecido y esto nosotros lo sabemos ahora a través del sacrificio de Cristo en la cruz. El propósito de este libro es entender que Dios aborrece el pecado independientemente de quién se trate. A Dios no solo no le gusta la maldad, Él la aborrece. No podemos tratar nunca nosotros el pecado en una forma ligera, no solo por el impacto que pueda causar a nuestras vidas y a la vida de las personas que nos rodean, sino por la manera que nuestro pecado impacta a Dios. Nunca vamos a ver el pecado correctamente hasta que lo vemos que es una acción en contra de Dios. Todo pecado es en contra de Dios en algún sentido. Esa es la ley quebrantada, su autoridad detestada y su gobierno que no lo tomamos en cuenta. En lo que nos unimos a la actitud de Dios hacia el pecado, encontraremos que su poder y su atracción son disminuidos. Aunque nunca llegaremos al punto de la perfección y de una vida sin pecado, si verdaderamente tememos a Dios, si verdaderamente queremos obedecerle, seremos más santos en nuestra conducta que si no hacemos absolutamente nada. Sabemos que tenemos la imposibilidad de por sí solos obedecer a Dios, pero si no tomamos la iniciativa, difícilmente podremos tener el poder de Dios para poder revertir esta situación. Vamos a ver el bosquejo. La destrucción de Nínive declarada en el capítulo 1. En la primera parte de su mensaje, Nahum muestra a Dios como juez, puesto que Dios es santo y aborrece el pecado y enjuicia a los que pecan.
y no se arrepienten de su pecado a pesar de todas las profecías que les han mandado. Esa nación ya había recibido un mensaje previo de Dios, recordemos cuando nosotros vimos a Jonás, y a pesar de conocer la advertencia del juicio de Dios, seguían en un plan desafiante, pecando contra Dios. Por lo tanto, merecían el juicio y ciertamente, como dice aquí, no tardaría. En el versículo 3 del capítulo 1 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. El ser tardo o lento para la ira no significa que Dios tenga una debilidad, pues inmediatamente afirma que es grande en poder. Con frecuencia se ha hecho tal énfasis respecto al amor de Dios y se ha dado pie para que se tenga una imagen frágil del Creador, porque tarda, como en este caso vamos a ver, y en el libro de Habacuc también, tarda mucho en mandar su castigo. Dios, después de que esta nación se había arrepentido, finalmente ve que había regresado a su anterior vida pecaminosa. Tardó más de 100 años a cuando regresa ahora Nahum en desatar su ira en contra de la ciudad. Entonces Dios sí es tardo para la ira, pero finalmente no va a tener por inocente al culpable. La segunda parte del bosquejo, la destrucción de Nínive, detallada en el capítulo 2. En esta parte, el profeta detalla cómo será la destrucción de la ciudad. Ya no les va a decir que se arrepientan, simplemente ya les va a decir cómo va a ser la destrucción debido a su pecado. Originalmente, en el versículo 15 del capítulo 1 formaba parte del capítulo 2. Es un versículo que sirve de conclusión para el primer capítulo y de introducción para el segundo. El he aquí del versículo 13 también es una forma típica para empezar un nuevo discurso. Así que en el capítulo 2, versículo 1 dice, guarda tu fortaleza, monta vigilancia, porque el ataque empieza. Empieza a detallar cómo va a ser la destrucción de Nínive. Será un ataque furioso y habrá una gran matanza. Las calles van a estar llenas de soldados que van a destruir a los habitantes de la ciudad. Nahum describe cómo serán esos horribles días para la ciudad de Nínive. La destrucción es segura, porque Dios ya la había pronunciado. Dice ahí en el versículo 13, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorarán tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Nínive será retribuida exactamente como ella lo hacía, pero mucho más, pues nunca más se va a oír de los que iban a las diferentes naciones oprimidas por ella para llevar mensajes que por lo general eran malas noticias. Ahora las malas noticias serían para el pueblo asirio. Y la última parte del bosquejo, en el capítulo 3, la destrucción de Nínive demandada. Aquí en este capítulo se dan las razones por las cuales el juicio era algo justo y era algo merecido. Nínive, ciudad sanguinaria, sería destruida brutalmente porque ella así destruía a sus enemigos. Aparte habían ofendido a Dios con sus idolatrías. Dice ahí el versículo 19, tu herida es incurable, no hay medicina para tu quebradura. Su pecado era conocido por todos, dice al final del libro. ¿Sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Nínive estaba recibiendo justo lo que merecía por causa de su maldad.
Nahum termina siendo enfático en el carácter irreversible de la venganza de Jehová sobre Nínive y sobre todo el imperio asirio. En esta ocasión no hay remedio, ya no hay posibilidad, el mensaje de Nahum ya no era para que se arrepintieran, simplemente les estaba diciendo cómo iba a ser esa disciplina. Nahum termina paralelamente con la desaparición de Nínive, con lo cual se convierte en un mensaje de esperanza para aquellos que padecen la opresión de este imperio y da a entender que no durará para siempre, pues Jehová, como vimos en el versículo 3 del capítulo 1, de ninguna manera dará por inocente al culpable. El cumplimiento de la profecía se cumple medio siglo después a manos de los caldeos. La ciudad de Nínive es destrozada como lo fue la ciudad de Jerusalén, a manos de los caldeos también, en el año 612 antes de Cristo. El pasaje clave, capítulo 1, versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Fecha clave, 695-642. El mensaje a Nínive, nuevamente, por segunda ocasión, un profeta llevaba el mensaje a Nínive, y el gobernante era Manasés en el reino del sur. ¿Algún comentario sobre este libro de Nahum? No hay ningún comentario. Bien, vamos al siguiente libro. Libro de Habacuc. También toma el nombre del profeta que describe el texto del libro. El autor y la fecha. Se le da también la paternidad del libro al profeta, quien se da a conocer tal como en el mismo texto, en una forma familiar, lo que implica que debe haber sido una persona conocida, una persona que no necesita presentación. La referencia que hace acerca del pueblo caldeo indica que el tiempo de su ministerio fue probablemente antes de la invasión de Babilonia a Jerusalén. Esto sitúa al profeta en los tiempos del rey Joacín, un poco antes de la invasión, entre los años 612 y 605 antes de Cristo. Cuando vimos a Jonás, vimos un profeta que desobedecía a Dios. Ahora vamos a ver a un profeta que cuestiona a Dios por considerar que Dios no ha castigado a Judá a pesar de su pecado. Habacuc pensaba que había una contradicción en el carácter de Dios porque estaba permitiendo que el pueblo siguiera pecando. El profeta recibiría la respuesta de Dios a través de una visión. El tema del libro, el justo por la fe vivirá. El profeta señala claramente en este libro el contraste que hay entre el justo y el orgulloso. El orgulloso es una referencia desde luego al pueblo caldeo y lo contrasta con los justos, aquellos que viven por fe. A diferencia del orgulloso, el justo dice que será preservado a través de su fidelidad a Dios.
La palabra que se traduce aquí como fe en el Testamento implica fidelidad, lealtad, estabilidad y permanencia. Es la fe simplemente en acción. Por lo tanto, Jehová está declarando que en las circunstancias, hasta que se cumpla lo que dirá su profeta, la vida del justo debe caracterizarse por la fidelidad a su persona. El justo vivirá día tras día consecuentemente con su ley y con la voluntad de Dios. No vacilará en el camino recto, sin importar las dificultades. En definitiva, él siempre andará y vivirá por fe. Recordemos que Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 17, cita a Habacuc 2 para hablar de la vida eterna. Pero más adelante, en esta misma epístola, el apóstol señala que esta nueva relación con Dios siempre debe encarnar fidelidad. En otras palabras, la teología de la salvación no puede separarse de la santificación. El que cree en Dios para vida eterna, según el Nuevo Testamento, debe manifestar una vida totalmente nueva. El propósito del libro, entender que debemos confiar en la soberanía de Dios y en no cuestionar sus caminos. Habacuc afirma que a pesar del sufrimiento en ese terrible día, que será la invasión de Babilonia sobre la ciudad de Jerusalén, él se regocijará en Jehová. Reconoce que Judá tendrá que sufrir las maldiciones del pacto mosaico por su desobediencia. Él reconoce que la razón la tiene Dios y el pueblo debe ser castigado. Pero entonces Habacuc termina, vamos a ver, el libro con alabanza y con palabras de confianza. Esta confianza se expresa por medio de los títulos que el profeta asigna a Jehová. Aunque haya pérdida y derrota, él dice que Jehová finalmente es el Dios de mi salvación. A pesar de la debilidad de Judá ante los ejércitos del imperio, Habacuc dice, Jehová es mi fortaleza. Y no obstante el aparente caos de la situación nacional, dice que Jehová es el soberano, es el Señor, y que nadie puede cuestionar su voluntad. Entonces vemos la absoluta confianza del profeta en la soberanía de Dios. Vamos a ver el bosquejo. En el capítulo 1 vemos la fe probada, la primera parte del bosquejo. La fe del profeta es probada a través de un diálogo que se desarrolla en este primer capítulo entre Dios y el pueblo. Habacuc se queja de que Dios no le escucha y que no le hace caso a la preocupación que él tenía por la forma como seguía pecando el pueblo. En los versículos 2 al 4 hace una referencia a la injusticia que estaban cometiendo los impíos de Judá sobre los justos. Y se preguntaba cómo era posible que Dios siguiera consintiendo en tanta maldad de su pueblo. Esta era una referencia a la injusticia que estaban haciendo los nobles de Judá con los pobres del pueblo. El profeta pensaba que si su pueblo no veía que el pecado de esas personas fuera castigado, entonces ellos mismos se alentarían a sí mismos para seguir pecando. Esta era la preocupación que tenía Habacuc. Y en los versículos del 2 al 4, el profeta cuestiona a Dios. Le dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción, violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual
la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Estos eran los pensamientos del profeta que cuestionaba a Dios. ¿Es Dios a veces indiferente al pecado? Porque a veces parece que Dios guarda silencio cuando hay tanta injusticia. La historia nos cuenta más adelante cómo Dios permitió que esos nobles, que eran los injustos contra los pobres del pueblo, recuerdan que lo vimos cuando hablamos de Daniel, fueron los primeros que irían en cautiverio. Los nobles, los poderosos, fueron los primeros que fueron llevados en cautiverio. Entonces Dios le responde al profeta que él sabía todo lo que estaba ocurriendo y que pronto iba a actuar y a confrontar a esa nación pecadora que era su pueblo elegido. La disciplina del Señor ya estaba decretada. Habacuc sería testigo cómo Dios iba a utilizar a un pueblo, a los caldeos, para disciplinar a su pueblo. El Señor le responde a Habacuc en los versículos 6 y 7 y le dice, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Entonces vemos que resulta difícil al profeta conciliar la brutalidad utilizada por los ejércitos caldeos con la santidad de Dios. Primero, el profeta no entendía por qué no actuaba Dios, pero ahora que le dice cómo va a actuar, no entiende por qué va a actuar en esa forma. Entonces, nuevamente la protesta a Dios, ahora por la forma que va a disciplinar a su pueblo. En los versículos 13 al 14 le dice Habacuc a Dios, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tiene quien los gobierne. Pero es aquí que vemos qué es lo que Dios le ha de mostrar a Habacuc. En la segunda parte del bosquejo, la fe que le enseña Dios al profeta. En esta segunda parte aparece un segundo diálogo entre el Señor y el profeta. Habacuc ahora tenía ya la respuesta. Ya Dios le había respondido cómo iba a actuar para castigar el pecado a su pueblo. Dios lo iba a castigar, pero se preguntaba el profeta, ¿por qué a través de una nación impía? ¿Cómo era posible que el Señor utilizara un pueblo que era más malvado para castigar a otro que aunque ciertamente era pecador, por lo menos se lo consideraba, era más justo que los caldeos? Y se preguntaba, ¿esto no serviría para que los caldeos se justificaran y se gloriaran a sí mismos? Aquí es cuando el Señor le responde al profeta aquellas palabras que más tarde iban a servir al apóstol Pablo para mostrar cómo es la justicia de Dios y para declarar más adelante la doctrina de la justificación a través de la fe. Esto lo vemos en Romanos capítulo 1, versículo 17 y Gálatas 3, versículo 11. Dios le dice a Habacuc, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Los orgullosos viven confiados en ellos mismos, pero los justos vivirán por su fe en el Dios verdadero. Recuerden que este pasaje fue una enseñanza eficaz que sirvió de base a los reformadores y en el movimiento que iniciaron en el siglo XVI de la Reforma, la justificación por medio de la fe. Dios también iba a justificar a los caldeos por sus pecados. Dios estaba a tanto de todo, nada se le pasa por alto. A cada pecador le va a llegar su momento, cada pecador tiene una hora que le llega el juicio.
no escaparía nadie de la ira de Dios. Dios solo empleó a este pueblo incrédulo, pero él sabía que este pueblo también sería disciplinado. Podemos ver en este capítulo, ahí inmediatamente, que hay 5 ayes en contra de Babilonia, en los versículos 6, en el 9, en el 12, en el 15 y en el 19. Refiriéndose al pueblo caldeo, Dios dice, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Ay del que codicia injusta ganancia, versículo 9. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad, versículo 12. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez, versículo 15. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Versículo 19. Estos ayes son en contra de los vicios que tenían los caldeos: la extorsión, la explotación, el homicidio, la ebriedad, la lujuria y la idolatría. Toda vez que le fuera probada al profeta su fe y le fueran enseñadas las consecuencias de ella, ahora vamos a ver que en el capítulo 3, y es la tercera parte del bosquejo, vemos la fe triunfal. Es importante que vean ustedes este capítulo 3, porque es un salmo. Observen la nota, no sé si está ahí en sus Biblias, dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, ¿sí? Recuerden que esa era una indicación para el que estaba dirigiendo la música de los salmos. El profeta cambia el sentido literario de su escrito. Hay inclusive personas que opinan que este capítulo 3 fue añadido posteriormente. Habacuc se sentía totalmente abrumado con las respuestas de Dios, de la misma forma que se sintió abrumado Job. Al principio no entendía cómo Dios iba a resolver este problema que él se había planteado. Primero pensaba que Dios estaba haciendo muy poco para castigar a su pueblo. Veía la conducta de su pueblo y no hacía prácticamente nada. Pero ahora, con la respuesta a sus preguntas, el profeta le parecía que Dios ahora estaba exagerando. Dios se le reveló al profeta en forma gloriosa, mostrándole sus atributos. Y en este capítulo, Habacuc, que primero clamaba por castigo, ahora está pidiendo misericordia por su pueblo. Y hace una oración mostrando que ya tiene una verdadera fe, una fe triunfal. Una oración que es un himno de alabanza a la gracia, es un himno a la suficiencia de Dios, su confianza en Dios que había sido renovada. Aunque todo le pareciera al profeta negativo, aunque no entendiera lo que Dios estaba haciendo, vean las palabras de él ahí en los versículos 17 y 18 del capítulo 3. Él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, dice el profeta, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, muchas veces no entendemos lo que hace Dios, pero debemos hacer lo que en este caso hace el profeta. Con todo lo que esté haciendo el Señor, a pesar de que no nos dé aquello que queremos, de que nos quite lo que queremos, como dijo el profeta, con todo, nosotros nos alegraremos en nuestro Dios de nuestra salvación. Este es un canto triunfal del profeta Habacuc que reconoce la grandeza del carácter de Dios. El pasaje clave
capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más, el justo por su fe vivirá. La fecha clave, el periodo de profecía, 602 a 605 a.C., el mensaje al reino del sur, y el gobernante era Joacim. ¿Algún comentario, alguna pregunta de este libro? Entonces nos vamos al que sigue. Quieren ir rápido al examen, ¿verdad? Sofonías. Igual que los títulos de los libros anteriores, el nombre del libro es el nombre del profeta, del personaje central de la narración. Sofonías fue profeta del reino del sur, es decir, de Judá. El autor y la fecha, también se le da la paternidad del libro al profeta que lleva su nombre. Por haberse remontado hacia 4 generaciones atrás, podemos conocer que este profeta era de linaje real. Él mismo dice ahí en el versículo 1 que descendía del rey Ezequías. Y por tal razón, debido a que la descendencia real era en una sola línea, recuerden la línea mesiánica, la línea de David, Sofonías debe haber sido pariente del rey en turno, que en ese momento era Josías. La fecha nos la da el mismo profeta, por su ministerio dice fue en los días de Josías, o sea, entre los años 640 a 609 antes de Cristo. Esta profecía de Sofonías fue previa a las reformas religiosas que había hecho Josías cuando había encontrado en el templo el libro de la ley de Moisés. El pueblo debe haber estado, como en la mayoría de las veces lo encontramos, debilitado espiritualmente. Todo este decaimiento espiritual había empezado a partir del reino de Manasés. Manasés fue o está considerado como el peor de los reyes del sur. Entonces nosotros cuando vimos reyes, que Josías hizo una reforma religiosa precisamente por la decadencia espiritual que había en ese momento. Desafortunadamente el pueblo de Judá nunca se recuperó de su decaimiento espiritual y las reformas del rey Josías solamente fueron puestas en práctica durante su reinado. Esto hizo que Dios enviara profetas como Jeremías y Habacuc, que fueron contemporáneos también de Sofonías. A diferencia de Sofonías, que profetizó en la corte del rey, nosotros vimos que Jeremías lo hacía en medio de las grandes pruebas que tuvo que pasar como consecuencia de su ministerio en medio del pueblo, de un pueblo que lo odiaba, de un pueblo que no lo quería, que no le entendía y que lo consideraba un fracasado. Pero el mismo mensaje de Jeremías lo estaba llevando Sofonías en la corte. A él no lo trataron tan mal como a Jeremías, pero finalmente a ninguno de los dos les hicieron caso. El tema, el juicio y la restauración, pero en el día final. El profeta da 2 invitaciones de Dios. En primer lugar, invita a la gente a congregarse, no en el templo que han profanado, sino él les pide que se reúnan en la plaza central de la ciudad para reflexionar sobre sus pecados que son enormes. Les dice que tienen muy poco tiempo para hacerlo.
Y aún eso no es ninguna garantía de que el decreto de Dios no va a tomar efecto sobre ellos. Lo mismo que pasó con Nínive, llegaría un momento que ya la profecía de Dios ya no sería para que se arrepintieran, sino para que supieran cómo iba a ser su juicio. Ellos en ese momento estaban pensando que sus principales enemigos eran Asiria, Egipto y Babilonia, que son los que estaban amenazando a Judá. Pero el principal problema que tenía el pueblo de Judá era la ira de Dios que estaba próxima a caer sobre ellos. La cercana invasión por Nabucodonosor se trata como un presagio del verdadero día de Jehová, en el que todos los juicios sobre esta tierra culminarán para luego dar lugar a la restauración y la bendición de Israel y de todas las naciones que estemos en el reino mesiánico. El propósito es que entendieran que los planes de Dios siempre se han de cumplir. El futuro de la ciudad santa a corto plazo se veía ya muy sombrío. Sin embargo, a largos plazos, Sofonías sabía que sería la morada de los fieles para siempre. Esta ciudad que sería destruida finalmente va a ser la ciudad santa del futuro. No vio nunca la ruina total y permanente de la ciudad, sino él vio que había sido una ciudad que había sido o que sería purificada por medio de los fuegos de la guerra y luego su reconstrucción por parte de un fiel remanente que regresaría del pueblo judío. Pero antes de todo esto, se acuerda del pacto que Dios había hecho con Noé. No volvería a destruir la tierra. Dios va a eliminar las causas principales de la degeneración moral y espiritual de su pueblo. Él iba a quitar a aquellos que se alegraban en su propia soberbia, los arrogantes que piensan muy alto de sí mismos, los que viven motivados por la avaricia, que corrompen, que son una vergüenza para los ciudadanos fieles de Dios. Dios finalmente a estas personas las va a eliminar. Y solamente dejará a los pobres que han sido oprimidos por esos orgullosos, esos dirigentes encargados de llevar las riendas del pueblo, los asuntos tanto civiles, morales, espirituales, pero que no habían cumplido el papel que Dios les había dado. Estos no van a poner su confianza en tratados comerciales o alianzas militares con otras naciones, sino que esos humildes, ese remanente, van a hallar su refugio y su seguridad únicamente en su Dios, no en la fuerza del hombre. El bosquejo. La primera parte del capítulo 1, capítulo 2, el juicio del Señor. El interés principal de las profecías de Sofonías era que el pueblo entendiera que iba a venir el día terrible de juicio que sería inminente y que ese día se ha llamado, como todos los demás profetas, el día de Jehová. Más de 20 veces aparece en este libro referencias a ese día con distintas palabras. Se le nombra como el día del Señor, como el gran día, como aquel día, como el día de la ira del Señor o simplemente como el día. Sofonías advierte al pueblo que ese día será un día de juicio.
Será un día de terror que irá acompañado de grandes catástrofes producidas por la naturaleza. En esas grandes catástrofes iba a morir la mayoría de la gente, pero el Señor iba a permitir que se salvara un remanente. Desde luego, todo lo que está hablando aquí Sofonías se refiere a los últimos días que están profetizados en las Escrituras. Estas declaraciones tenían una perspectiva tanto lejana como cercana. Como hemos estado viendo en varios libros de los profetas, sus profecías se mezclan la primera y la segunda venida del Señor. Sofonías mezcla en su profecía los acontecimientos de los últimos días con los acontecimientos próximos de la inminente invasión a Babilonia. En el primer capítulo solo habla del profeta, solo habla el profeta sobre el juicio de Dios sobre su nación, juicio sobre su idolatría. En los versículos 4 y 5 dice: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni lo consultaron. Esta es una profecía inmediata, es lo que iba a suceder cuando entraran los caldeos a Jerusalén. Pero luego dice: pero al final de los días habrá un juicio que no será exclusivo a Judá. Ahí en el capítulo 2. Será un juicio no sobre un pueblo, sino sobre todas las naciones que vivan en la tierra, porque será un juicio universal. Aquí el profeta ya se está refiriendo a la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, como pueden ver, se mezcla constantemente los tiempos inmediatos con los tiempos escatológicos. En esto se enfatiza el mensaje de Sofonías a partir del capítulo 2. Empieza a hablar de los pueblos vecinos de Filistea, de Moab, Amón, Etiopía y Asiria. Y en el capítulo 3 empieza a hablar también acerca de la ciudad de Nínive. Son advertidos por el profeta pueblos que su deleite consistió en procurar hacer mal al pueblo de Dios. Pero aún de estos pueblos habrá, dice, quienes se vuelvan al Dios verdadero, pues Dios mandó una invitación para que se arrepintieran. No solamente el mensaje de arrepentimiento era para su pueblo, sino para todas las naciones. Ahí en el versículo 3 del capítulo 2 dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. La misericordia de Dios es para todos los pueblos, no nada más para su propio pueblo. La segunda parte del bosquejo, la bendición del Señor, en el capítulo 3. Nuevamente, como casi todos los profetas, Sofonías, aparte de su mensaje de juicio, da una esperanza en el mensaje que le estaba dando. Y él advierte que habrá en los últimos días un futuro de salvación, un futuro de bendición para la nación de Israel. Dice en el versículo 9 del capítulo 3: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Dice el profeta que cuando Jehová vuelva a ser el rey de Israel, nunca más verán el mal.
Esto obviamente también es una referencia al tiempo del milenio. Solo 4 años después de que el rey Josías muriera, los juicios profetizados por Sofonías empezaron a tener su cumplimiento. El Señor le había prometido a Josías que él no vería este juicio, porque Josías se había humillado delante del Señor. Entonces Babilonia invade a Jerusalén y los juicios en ese futuro cercano se cumplen, como se cumplirán desde luego también los juicios del futuro que también están pronosticados en estos mensajes. Pasaje clave. Capítulo 2, versículo 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. El pasaje clave, el periodo de profecías es del 640 al 609 a.C. El mensaje fue para el reino del sur y el gobernante era todavía Josías. ¿Alguna pregunta sobre Sofonías? ¿Algún comentario que quieran hacer? Bien, vamos al siguiente libro, Ageo. Vamos a hablar los dos siguientes libros de los profetas que profetizaron después de la caída de Jerusalén, cuando el pueblo de Judá regresó a la ciudad de Jerusalén. Ya aquí no podemos decir que eran profetas del reino del norte ni del reino del sur. A partir de ese momento solamente era el remanente de Dios. El título de este libro, Ageo, es el nombre del profeta del que se habla en su contenido. Este libro es el segundo más corto de toda esta sección de los profetas menores. Solamente son 2 capítulos. El autor y la fecha. También Ageo es considerado como el autor del libro que lleva su nombre. En el capítulo 5, versículo 1 del libro de Esdras, se menciona que este profeta, junto con Zacarías, fueron los que estuvieron después en el exilio, es decir, cuando el pueblo de Dios empezó a regresar a Jerusalén. Es muy probable que Ageo nunca haya conocido la ciudad de Jerusalén y él haya nacido en el destierro y él no regresó, sino fue por primera vez a Jerusalén. En cuanto a la fecha de su ministerio, no hay duda acerca de las fechas, pues él mismo los describe a detalle en el contenido de su libro. Lo que se narra en ese libro ocurrió entre los años 521 a 486 a.C., que fue el tiempo en que Israel regresó de la cautividad. Fue el tiempo cuando vimos los libros de Esdras y Nehemías. Es muy probable que el profeta Ageo haya regresado a Jerusalén de Babilonia
en el primer regreso con Zorobabel. Y en ese primer regreso también seguramente venía Zacarías, el otro profeta. A Ageo se le menciona en el libro de Esdras y contribuyó al avivamiento que estaba haciendo Esdras al pueblo que había regresado. El tema, la exhortación a reconstruir la casa de Dios. Recuerden que Zorobabel había regresado con una parte del pueblo judío para reconstruir la casa de Dios. Pero las obras del templo de Dios habían estado detenidas por muchos años. Sin embargo, dice aquí que en las casas de las personas que habían regresado no faltaba la mano de obra. Dice que no solamente para reconstruirlas, sino que ya estaban perfectamente bien construidas y ahora estaban exagerando en hermosearlas. Dice que estaban poniendo vistosos y caros artesonados en sus techos. Entonces, la actitud de esta gente que acaba de regresar del cautiverio era sorprendente. El reino de Dios se ve detenido en su desarrollo en tanto y cuando sus súbditos prefieren ocuparse de sus propios negocios, abandonando los deberes que tienen para con el Señor. Los tiempos demandaban actitudes decisivas de servicio y de compromiso para con Dios. Sin embargo, ellos ya habían abandonado la obra de Dios y se habían dedicado a sus propios intereses. Y esta situación es la que demanda urgentemente una palabra profética. Y es por esto que se conmina al pueblo a que reflexione seriamente en lo que estaba haciendo, que considere el amargo resultado de la actitud. En síntesis, se le viene a decir, a consta del servicio que deberías haber prestado a Jehová, reconstruyendo el templo, os habéis ocupado de vuestros propios asuntos, habéis gastado todo vuestro tiempo en vuestras casas, en vuestros cuerpos, en vuestros campos. El profeta ahora los exhorta a que continúen la obra de Dios que habían ellos abandonado. El propósito. El propósito es que ellos reflexionaran que las bendiciones de Dios son para los que le obedecen. Se les invita a que reflexionen. Si deciden trabajar, Dios les va a dar prosperidad. Se les asegura bendición cuando decidan abandonar su pereza. Han sido duramente castigados por Dios, pero su disciplina finalmente era para conducirlos a una gran bendición. Aunque esa bendición ya es presente para Dios, las consecuencias de los pecados de ellos se estaban dejando sentir todavía. Ellos habían regresado a una ciudad que había sido una ciudad única en su tiempo, pero en ese momento estaba totalmente destruida. Ellos tenían que reconstruir esa ciudad. Esas eran las consecuencias de la disciplina. Pero ahora, como habían dejado de reconstruir, también nuevamente se empieza a ver una disciplina de parte de Dios. Dios había mandado una sequía como disciplina al pueblo que estaba viviendo en su regreso a Jerusalén. Pero el profeta les dice que ahora a lo lejos ya se divisan las primeras gotas de lluvia. Y les dice que desde ese día, desde el día que vuelvan a empezar a reconstruir el templo, Dios los iba a volver a bendecir. Que en los graneros que ya no tenían nada de grano, a pesar de que no era época, dice, no era época de cosechas, a pesar de todo, Dios iba a cumplir lo prometido. Serían nuevamente ricamente bendecidos por Dios, recibirían las bendiciones de la lluvia y sus graneros volverían nuevamente a estar llenos.
el bosquejo. En este libro se aprecian 4 mensajes que el profeta da al pueblo de Dios. En 3 casos se especifica claramente, vino palabra de Jehová. Estas frases, estas oraciones, son los detalles que se han tomado en cuenta para declarar que un libro está divinamente inspirado. Entonces la primera parte del bosquejo es acabando la casa de Dios. Capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 9. En estos textos se dan los primeros 2 mensajes. Recordarán 70 años después del cautiverio del pueblo de Judá, tal y como lo había profetizado Jeremías, el pueblo regresa a Jerusalén. Ciro, el rey persa, permite que esto suceda. Zorobabel regresó con aproximadamente 50,000 exiliados, entre los que se encontraba Ageo. Una vez que el pueblo se establece en Jerusalén, recuerden que tienen grandes dificultades para reconstruir el templo, de tal forma que llegan inclusive a detenerse las obras. Esto fue como consecuencia de una carta que enviaron sus enemigos al rey Artajerjes, que no conociendo el decreto de Ciro, mandó suspender la obra. Pero fue años después cuando Ageo empieza su ministerio. Ageo veía que independientemente de los obstáculos que le estaban poniendo sus enemigos, el mismo pueblo estaba tomando eso como excusa para atender sus asuntos personales y considerarlos prioritarios con relación a aquella misión a la que habían sido mandados expresamente por el rey Ciro. Entonces, este pueblo judío que recién había salido de un periodo de disciplina, empezaba desde temprano a poner las cosas de Dios en segundo lugar. Ya las cosas de Dios nuevamente no eran prioridad para el pueblo judío. Entonces Ageo predica su mensaje al pueblo y lo reprende por haber interrumpido la obra. La prioridad dada por el mismo rey Ciro era que el pueblo regresara a reedificar la casa de Dios, y sin embargo la prioridad del pueblo estaba siendo en construir sus casas, dice ahí, artesanadas en el versículo 4. Estando la casa de Dios desierta, sus casas estaban ya más que hermosas, mientras la casa de Dios estaba en ruinas. El problema no es que se estuvieran dedicando a hacer casas hermosas. El problema es que habían abandonado la misión principal para lo cual ellos habían regresado a Jerusalén, que era la reedificación del templo de Dios. Entonces el pueblo ya se estaba separando nuevamente de su prioridad, que eran las cosas de Dios, y eso se pensaba notar porque Dios tampoco ya lo estaba bendiciendo. En el versículo 6 y 7 dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Por qué estaba sucediendo todo esto? ¿Por qué no podían disfrutar de las bendiciones que Dios les había dado? Pues porque estaban mal delante de Dios. El pueblo se dio cuenta de qué fácil es desviarse nuevamente de los caminos que el Señor pone frente a nosotros. Y sin excusarse, se arrepintieron sinceramente y empiezan nuevamente con la reedificación del templo. Había durado 15 años la obra parada, y Ageo, a través de su predicación, hace que el pueblo nuevamente continuara esa obra que había abandonado. Este templo, como lo vimos cuando vimos el libro de Esdras, fue un templo obviamente mucho más modesto que el templo de Salomón.
ya no se contaba con la presencia del arca, pero aunque por las condiciones en las que se construyó fueron de lo más precarias, aún así, precisamente por eso, estos hombres, al reconstruir ese templo, le dieron más gloria a Dios. En el versículo 7 del capítulo 2, se da una referencia al Mesías que había de llegar. Dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es una clara referencia, el deseado de las naciones no es otra cosa más que el Mesías que estaban esperando. La segunda parte del bosquejo, alcanzando la bendición de Dios, capítulo 2, 10 al 2, 23. En esta parte del bosquejo vemos los otros dos mensajes del Señor a su pueblo. En esta segunda parte vemos la respuesta que directamente Dios les da. Dios les dice, después de una última amonestación, que el periodo de disciplina ya había terminado y que por su arrepentimiento Él estaría nuevamente con ellos. Dice el versículo 19, mas desde este día os bendeciré. Nuevamente el Señor que había dicho que ya no era su pueblo, nuevamente toma al pueblo de Israel como su especial tesoro. A partir de los versículos 20 al 23 se menciona un mensaje, pero es un mensaje particular de Dios a Zorobabel. El pasaje clave, el capítulo 1, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Las bendiciones del Señor no podían ser aprovechadas por ellos por parte de su indiferencia a la obra de Dios. La fecha clave, periodo de profecías 521 a 486 antes de Cristo. El mensaje al remanente que había regresado de Babilonia a la ciudad de Jerusalén. Y el gobernante, pues era Zorobabel, que aunque él traía en la sangre la línea mesiánica, él nunca fue considerado rey, pero sí estuvo gobernando el tiempo que se reconstruyó el templo. ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos? ¿No hay comentarios, no hay preguntas? Oficio de su padre. El título, como demás libros, es el nombre del profeta que lo escribió. Este profeta es considerado, recuerdan que nosotros cuando vimos el libro de Esdras, cuando vimos el libro de Esdras y cuando hablamos acerca del canon del Antiguo Testamento, dijimos que precisamente en el tiempo de Esdras se había hecho un grupo para que se reunieran todas las escrituras que habían sido dispersadas después de la destrucción del templo de la ciudad de Jerusalén. Este grupo se le llamó la Gran Sinagoga. ¿Recuerdan eso? ¿Lo comentamos? ¿No lo recuerdan? Bueno, pues se dice que Zacarías formó parte de ese grupo de la Gran Sinagoga que formó Esdras para recopilar todas las escrituras hebreas. El autor y la fecha de este libro, como lo mencioné en el libro anterior, Zacarías regresó junto con Ageo en el primer viaje de regreso de los exiliados.
cuando Zorobabel fue enviado por Ciro a reconstruir la ciudad. Por lo que el ministerio de Zacarías lo podemos ubicar en el mismo periodo del ministerio de Ageo, es decir, en el año 521 al año 486 antes de Cristo. A él, a Zacarías, se le ha dado la autoría de este libro. El tema del libro son mensajes que Dios dio a su pueblo. Zacarías da 10 mensajes que recibió de las visiones que tuvo de Jehová. Esos mensajes le fueron revelados 5 meses después que se reinició la reconstrucción del templo, y los mensajes son de ánimo para el pueblo porque simbolizaban el juicio de Dios sobre aquellas naciones que habían atacado al pueblo de Dios. Por otro lado, también estos mensajes hablaban sobre la purificación del pecado de Israel y su restauración final. El profeta aquí amonesta al pueblo en estos mensajes por su pecado de ritualismo y les llama al arrepentimiento y les da la esperanza de que iban a ser restaurados, explicándoles a la vez que en el futuro no habría necesidad de ninguna clase de ayuno ni de luto, porque para entonces solamente habría un gozo absoluto. El propósito del libro era el de anunciar las bendiciones futuras por medio del Mesías prometido. En aquel día del que hablan tanto los profetas, tanto mayores como menores, el día esperado, el día de Jehová, van a suceder cosas maravillosas. El pecado y la impureza serán erradicados. Dice que por un manantial que brotará de la casa de David, de la descendencia misma del rey David, que limpiaría la ciudad de Jerusalén a fin de presentársela a Dios. Esto lo vemos en el Nuevo Testamento, a su iglesia, como una esposa sin mancha y sin arrugas. Es el dulce mensaje del Evangelio que trae perdón a todo aquel que se acerca a este manantial de vida eterna, que es el Mesías que Dios les había prometido a su pueblo. Estos mensajes ya son muy próximos a los mensajes del Nuevo Testamento, en donde se nos mostraría precisamente que ese manantial de vida eterna estaría representado por nuestro Señor Jesucristo. El hombre fue creado para adorar a Dios, pero como hemos visto a través de toda la historia de Israel, ellos se envanecieron y en varios momentos quisieron ser igual a Dios, se hundieron en el pecado, como dice Pablo, con una mente reprobada, con actitudes que estaban en total rebeldía con el Creador. El castigo lo iban a recibir precisamente por esa actitud de maldad. Y solamente lo veremos en el Nuevo Testamento, en la cruz del Calvario, donde la sangre del Cordero de Dios se iba a derramar, es como iba a ser redimida toda la humanidad. Ahí encontrarían consuelo y el plan de Dios se cumplirá en su cabalidad. Entonces el redimido podría alzar su voz con júbilo y proclamar la gloria de Dios, pero para todo eso habría que esperar todavía cierto tiempo que no lo determinan aquí los profetas, pero que nosotros sabemos que fue relativamente en corto tiempo. El bosquejo Los 10 mensajes provienen de 10 visiones del capítulo 1 al capítulo 6. El profeta tuvo una serie de visiones aparentemente en la misma noche. Esta serie de visiones que sucedieron una tras otra
tenía como finalidad levantarles el ánimo al pueblo judío para que reedificaran la casa de Dios. Como lo vimos en el libro de Ezequiel, en este libro también se encuentran varias visiones de carácter apocalíptico, en donde seguimos viendo profecías mesiánicas y muchas de ellas difíciles de entender. Hay mucho simbolismo en las profecías de Zacarías, lo mismo que vimos en el libro de Ezequiel. A diferencia de la mayoría de los profetas de esta sección, la profecía de Zacarías se centra en llevar consuelo al pueblo. La mayoría de las profecías hemos visto que, pues a pesar de que hablan de que finalmente Dios iba a restaurar a su remanente, normalmente empiezan con sus profecías de juicio. Después de que habían decidido continuar con la reconstrucción del templo, después de la predicación de Ageo, y así volverse nuevamente al camino del Señor, el profeta Zacarías ahora les habla de las futuras bendiciones que el Señor tenía para ellos. Las 10 visiones que tiene el profeta en una noche les muestra información acerca de cómo sería el futuro de Israel. Dice que un ángel del Señor ayuda a Zacarías a interpretar el significado de esas visiones. Al principio las visiones recuerdan la historia de Israel y en la visión se va avanzando cronológicamente hasta que empieza a hablar del advenimiento del Mesías, que será cuando llegue a establecer su reino terrenal. Dice ahí en los versículos del 1 al 3 del capítulo 6, de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, y en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. El profeta dice que este Mesías tenía un compromiso con el pueblo, tanto a corto como a mediano plazo, de tal forma que las palabras del profeta dice que eran buenas palabras consoladoras. La segunda parte del bosquejo, 4 mensajes del capítulo 7 al 8. 4 respuestas a una pregunta se convierten en mensajes de Dios para su pueblo. En el capítulo 7, en el versículo 3, hay una pregunta que hace el pueblo al profeta. Les dice, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. El pueblo no sabía después del regreso a Israel si seguiría haciendo las mismas ceremonias que habían hecho antes de que fuera destruida la ciudad. Dice, haremos abstinencia como ya lo hemos hecho algunos años. En esas respuestas, Zacarías les informa primero que el ayuno más que por seguir el ritual de la ley debería ser una manifestación externa de su arrepentimiento. Ahí en el versículo 5 del capítulo 7, su oración debería ir acompañada de acciones piadosas para que tuvieran respuestas de parte de Dios. Acuérdense que vimos en el libro de Isaías cómo las manifestaciones del pueblo eran externas, pero solamente eran religiosas. No eran manifestaciones que salieran del fondo de su corazón.
La segunda respuesta era porque Dios ya no estaba atendiendo sus oraciones. De la misma forma que ya no atendía a las peticiones de los profetas, que le hacían para que tuviera misericordia por su pueblo. En el versículo 13 dice, aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. También en estos mensajes les reitera que a pesar de todo, ellos seguirían siendo su pueblo y él su Dios. Así como les había hecho mal por su desobediencia, así ahora les haría bien porque se habían arrepentido. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice en los versículos 7 y 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Finalmente, el pueblo debería escuchar a los mensajeros que les había estado enviando Dios. La última parte del bosquejo, del capítulo 9 al 14, habla de dos cargas. Y estas dos cargas se refieren a los dos advenimientos del Mesías que estaban relacionados con los pueblos gentiles. La primera, como siempre, como lo hemos estado viendo, habla de dos tiempos. Unos tiempos son cercanos y otros son lejanos. Entonces, en la primera habla en el versículo 9 cuando el Mesías iba a llegar, pero iba a ser rechazado. Aquí está hablando de la primera venida de Cristo, cuando entró el Señor en Jerusalén. Zacarías 9 dijo, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Bueno, esto como saben, esta profecía se cumple en los evangelios cuando el Señor Jesucristo llega montado precisamente en un pollino y entra como gran vencedor en la ciudad de Jerusalén. Pero después habla en los versículos 3 y 4 del capítulo 14 de la segunda venida de Jesús. Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Hay varios textos mesiánicos donde se encuentra precisamente lo que dice este libro. Y otros textos podemos ver, por ejemplo, en el 6:12, dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, tal como hablaba Isaías de él, el cual brotará de las raíces, de sus raíces, y edificará el templo de Jehová. También pueden ver
en el capítulo 11, en el versículo 12, dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, echadlo en el tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Esto habla acerca de la traición de Judas que vendió al Señor por 30 piezas de plata. Hay varios pasajes de carácter mesiánico que podemos ver en este libro de Zacarías. El pasaje clave, el que acabamos de leer, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo, salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Una de las muchas profecías del Antiguo Testamento que vemos su cumplimiento en el Nuevo Testamento. La fecha clave, el periodo de profecías del 521 al 486 antes de Cristo. El mensaje al remanente de Israel. Y el gobernante, pues era Zorobabel, que estaba encargado del gobierno en la ciudad de Jerusalén cuando regresó el pueblo a Judá. Bien, ¿algún comentario sobre Zacarías? Es un libro difícil de entender también, pero pues es también palabra de Dios. ¿Hay algún comentario? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bien, pues vámonos al último libro. El libro de Malaquías. También este libro es, igual que vimos de Ageo y Zacarías, es un libro posexílico. Y bueno, el título, igual que hemos estado viendo, que se les da el título a los libros acerca del personaje principal. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y fue el último de los profetas que fueron enviados a los exiliados en su regreso a Jerusalén. Lo mismo que Zacarías, también se dice que este profeta, Malaquías, fue miembro de la gran sinagoga que organizó Esdras. El autor y la fecha. Bueno, Malaquías se traduce simplemente como mensajero. Y esto ha hecho que algunos piensen que el libro es anónimo y simplemente el nombre de Malaquías simplemente es de una persona que fue mensajero de Dios. Sin embargo, la tradición ha determinado que el nombre del personaje que escribió es Malaquías. Este libro se escribe como si el autor estuviera discutiendo con Dios, y esto lo hace en base a preguntas y respuestas. La fecha del escrito la podemos situar en los últimos días del libro de Nehemías, o sea, un poco antes de los 400 años de silencio. Si recuerdan, Nehemías tuvo que regresar a la corte del rey, pues solamente había pedido un permiso. Él era el copero, regresó a seguir sirviendo al rey. Sin embargo, cuando nuevamente vuelve a regresar por segunda ocasión a Jerusalén,
encuentra que nuevamente el pueblo se había desviado de las reformas que él ya había establecido. Esto lo vimos en el libro de Nehemías. Y es entonces cuando Malaquías proclama el mensaje de Dios, reprendiéndolos por el regreso a los pecados que habían sido la causa del juicio de Dios sobre ellos. El tema del libro de Malaquías, podemos ver que hay una constancia en que el pueblo tiene que ser reprendido y hay una constancia que habla de que el pueblo será restaurado. La base materialista de la fe y la religión del pueblo de Judá chocaba con el sistema de valores de Dios. En todo el Antiguo Testamento hemos visto cómo el pueblo se preocupaba por las cosas materiales cuando el mensaje de Dios siempre fue espiritual. Pero la serie de disputas proféticas no termina con una nota pesimista y amargada por parte del profeta. En medio de una comunidad marcada por el materialismo, por la desesperanza, el abandono a la fe, por el cinismo, aparte de todo esto, siempre ha habido un remanente, un resto fiel. Ahí habla de él en los versículos 16 al 18 del capítulo 3, que es el grupo a quien Malaquías llama los que temen a Jehová. Y a ellos Dios reconoce como su verdadero pueblo, como su especial tesoro. Recuerden que esta fue la forma como Dios llamó a su pueblo en el Pentateuco, vimos en Éxodo, en Deuteronomio y también en los Salmos vemos cómo Dios siempre llamó a Israel su especial tesoro. Ellos permanecen firmes en el Señor, el remanente, y llevan la marca de la justicia y el servicio. Con el tema del día de Jehová, el profeta Malaquías se une a la tradición de sus antecesores, lo mismo que habían hablado tanto Amós como Isaías, como Jeremías, como Ezequías, como Joel. Era el reconocimiento de la presencia de Jehová en su constante actividad, tanto de juicio como de salvación. Y más específicamente, el gran día en que Jehová salvará de una vez por todas a su pueblo. El propósito del libro, un llamado final al arrepentimiento y a la fidelidad. El libro termina con una exhortación y con una promesa. De la obediencia a la instrucción depende el resultado de la promesa. Al final del libro se unen las tres instituciones claves del Antiguo Testamento. Vemos al sacerdote, al profeta y desde luego al Mesías. En la unidad de los tres se da la clave de la restitución y la salvación del pueblo. Malaquías termina donde empieza el Nuevo Testamento. Y empieza inicialmente con la ley de Moisés. Y nosotros vemos no solamente en el profeta Malaquías, sino en todos los libros del Antiguo Testamento que están alimentados precisamente en los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí es donde empieza Malaquías. Pero Malaquías termina donde el mensaje del Evangelio del Nuevo Testamento va a empezar. Recuerden, esta es la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es el último libro de la Biblia. Empieza con la llegada de Elías, que convoca y preparará al pueblo para recibir al Mesías de Dios. El mensaje de Malaquías es a la vez fin y principio.
Es la voz de Dios para el tiempo intermedio. Aunque debemos aclarar que esto no quiere decir que en el tiempo intermedio haya hablado Dios. Este tiempo de 400 años que duró desde este último profeta al Nuevo Testamento, precisamente se le ha llamado los 400 años de silencio, porque Dios no volvió a hablar en esos 400 años hasta que llegó aquel que anunció al que había de venir como el Mesías prometido. Entonces, estamos viendo un libro que es una transición entre los dos testamentos. Vamos a ver el bosquejo. La primera parte del bosquejo, el amor de Dios, en los capítulos 1:1 al 1:5. En los primeros versículos dice, Dios les dice, yo os he amado. Les está recordando que en todo momento Él había sido fiel a ellos y que Él los había preservado y que Él los había escogido. Pero el pueblo en su ceguera, creada por momentos de privaciones y sufrimientos, no puede ver las maneras como Dios muestra su amor hacia ellos. De hecho, el pueblo le molesta que Dios les recuerde su amor en el pasado. En los versículos 2 y 3 dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Se debe entender este texto por el contexto de que el aborrecimiento a Esaú no fue en el momento que ellos nacieron o en el momento que ellos existieron, sino que realmente ese aborrecimiento a Esaú fue precisamente por los descendientes de Esaú. Recuerden, hablamos de los edomitas que se convirtieron en idólatras. Dios preserva a su pueblo, pero a los que le dan la espalda, como dice aquí, a Esaú aborrecí. La segunda parte del mensaje del bosquejo, la reprensión de Dios, capítulo 1:6 al 3:15. En la segunda parte del mensaje se centra en una reprensión. Nehemías había regresado y el pueblo nuevamente se había desviado. La reprensión principalmente va dirigida hacia los sacerdotes. Esto lo vimos cuando vimos el libro de Nehemías. Recuerden que ya el sacerdote ya había metido a vivir al templo a uno de los principales enemigos de Dios. Si ellos eran los primeros que se estaban desviando, los sacerdotes, ellos serían los culpables de que el resto del pueblo se desviara. En el versículo 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Pero también les hace otra recriminación. Los recrimina porque le estaban llevando ofrendas defectuosas, cuando Dios les había pedido que fuera lo mejor de lo que les había dado. Otra recriminación más que les hace es que estaban dejando a sus esposas. Recordemos que cuando llegó Nehemías, todo esto vio que nuevamente lo estaba haciendo el pueblo y fue cuando le reclamó porque se habían apartado. Ahí en los versículos 3 y 14 del capítulo 2 dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda
para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Varias cosas tenía que recriminar Malaquías al pueblo que se había desviado nuevamente. Otra recriminación que les hace es que lo estaban robando al no darle los diezmos y las ofrendas que él les requería. En el versículo 8 del capítulo 3 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Nuevamente el pueblo estaba dejando de tener reverencia hacia su Dios. Nuevamente estaba dejando de tenerle temor a Jehová. El pueblo entonces rechaza a Dios porque las bendiciones de Dios no coinciden con su concepto egoísta y materialista acerca de lo que debe ser una bendición. Es lo mismo que pasa ahora en las iglesias modernas, que quieren prosperidad como bendición y algunas iglesias les prometen esa prosperidad. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? A pesar de que conocían la fidelidad de Dios, se quejaban de que no tenía sentido seguir obedeciendo la ley de Dios, porque no veían que tuvieran alguna recompensa. Sin embargo, a pesar de su incredulidad, a pesar de su infidelidad, Dios iba a cumplir su promesa a ese remanente que le seguiría siendo fiel. Y esto lo vemos en la tercera parte del bosquejo, capítulos del 3:16 al 4:6. Al final del libro, el profeta les recuerda que siempre tendrá Dios un remanente que le será fiel y que ese remanente es el que será librado de la ira de Dios cuando venga a juzgar a los que han sido soberbios. La bendición, siempre lo recalcan todos los profetas, era para aquellos que serían obedientes a la palabra de Dios, solamente un remanente, no para todo el pueblo judío. Y ellos, los que temieron a Dios, el Señor les traería salvación y entonces pondrá a los que hacen maldad bajo sus pies. Al principio del capítulo 4, como los demás profetas, menciona el día de Jehová. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrán, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero Malaquías termina donde el mensaje del Evangelio del Nuevo Testamento empieza. La llegada de Elías, que provocará y preparará al pueblo para recibir al Mesías de Dios. Los dos últimos versículos del capítulo 4 son el cierre de las profecías del Antiguo Testamento y son el enlace con los libros del Nuevo Testamento. Dios promete que enviaría a otro profeta antes que venga el día de Jehová. Dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, mucho se habla acerca de este pasaje que habla acerca del regreso de Elías. Como ustedes recordarán, cuando nosotros vimos en los libros de Reyes,
recordarán que Elías no murió físicamente, sino que fue arrebatado en un carro de fuego. Entonces, algunos se preguntan si esto significó que Elías reencarnó. Bueno, lo que se ha aceptado es que debe interpretarse este versículo como que el que vino uno con el espíritu de Elías, así como Eliseo recibió el espíritu de Elías y seguía siendo un profeta. De esta manera, el espíritu de Elías llegó a un hombre 400 años después al que se le ha identificado como Juan el Bautista, un mensajero que vendría delante del Mesías con espíritu y poder de Elías. Al final del último versículo dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Lo que se está anticipando aquí es que la humanidad finalmente tendría que arrepentirse si es que querían evitar una destrucción como la que sufrió el pueblo judío por causa de su pecado. Entonces, con esta promesa de este profeta que vendría con el espíritu de Elías, se cierra la escritura del Antiguo Testamento. La próxima vez que Dios volviera a hablar a través de un hombre, sería para anunciar la gloriosa venida del Mesías prometido. Bien, pues con esto terminamos este libro. El pasaje clave, el capítulo 4, versículo 5, donde habla precisamente del profeta que llegaría a anunciar al Mesías que había prometido. Capítulo 4, versículo 5. La fecha clave fue 433 a 424 antes de Cristo, es decir, 400 años antes de que viniera el Mesías, se dio esta profecía. El mensaje al remanente que estaba en Israel, que había regresado de la cautividad. Y el gobernante, Nehemías, que fue el último gobernante que nosotros vemos que estuvo de acuerdo con las escrituras en la reconstrucción tanto física como espiritual de la ciudad de Jerusalén. Bien, hermanos, pues con esto terminamos los profetas menores. Sí. No, en ningún pasaje aparece que Dios haya tenido en poco a Esaú. O sea, lo que vino a ser el odio hacia Esaú fue su vida posterior. Bueno, dentro de la omnisciencia de Dios, Él sabía desde que nacieron, porque así lo dijo en la profecía, que el mayor serviría al menor. Posteriormente vimos que Esaú, por su actitud, vendió su primogenitura. Entonces,
el aborrecimiento que habla de Saúl no viene siendo tanto porque cuando nacieron eran exactamente iguales los dos, pero a través de la actitud de Esaú, desde que vendió su primogenitura y después de sus descendientes, cómo se desviaron, porque habla claramente que eran idólatras y atacaron al pueblo de Israel. Por esa razón es que dice que aborrece a Esaú, pero no antes. Bueno, sí, obviamente todo principalmente está dentro de la soberanía de él, ¿no? Pero sí, no es propiamente, digo, Dios no es injusto. Dios no puede maldecir a alguien. Pero inclusive, como dijo ahorita tu compañero, no es tanto por el conocimiento, sino por su soberanía. ¿Sí? Él, esto lo vemos en la elección, que hablan, que dicen que eligió a unos para maldición, a otros para salvación. Y eso no es así. Todos estamos bajo condenación y elige a unos para salvación, pero los demás están condenados por su propio pecado, no porque Dios los haya escogido para que pecaran. Sí, es el mismo caso. Si nosotros vemos la historia, era más probable que aborreciera a Jacob, ¿no? Por lo que hizo. Entonces esto del aborrecimiento no es por lo que haya sido tanto Esaú, sino por lo que posteriormente llegó a ser. No nos vamos a poner como los profetas a discutir con el Señor. Bien, hermanos, pues con esto concluimos el curso, los dos cursos. Lo que hemos visto es la historia de un pueblo elegido por Dios en una forma panorámica. Obviamente el Antiguo Testamento es algo que es muy abundante en información. No podemos verlo con detenimiento todo, simplemente dimos un vistazo panorámico, vimos los principales personajes, los pasajes, los capítulos, fechas, pero esta es con la idea de que cuando ustedes hagan un estudio sobre esto, sepan a dónde ir, sepan qué es lo que van a buscar. Ya tienen ustedes un panorama
Ahora lo que necesitan ustedes es abundar en cada uno de estos textos. Yo no he querido hacer ninguna exégesis de ningún pasaje porque eso tarda mucho tiempo y no nos hubiera dado tiempo de concluir con todos estos libros. De por sí, ustedes pueden ver que me fui bastante rápido, no me podía detener. Algunos días trataba de cortarle porque ya se acababa el tiempo, pero hay mucho material aquí por que ustedes busquen en otras fuentes. Hay muchos comentarios muy apropiados, hay otros que definitivamente no tienen por qué consultar. Pero simplemente recapitulando, vimos la historia de un pueblo que es exactamente igual a cada uno de nosotros. Es la historia de todos los pueblos del mundo. No es que el pueblo de Israel haya sido en particular así y que nuestros pueblos sean diferentes. Todos los pueblos son iguales cuando nos enfrentamos al Dios verdadero. ¿Sí, hermana?